El establecimiento que están viendo es una empresa netamente agrícola ubicada en la zona de Valentín. Es una zona típica de basalto profundo, suelos negros asociados con suelos superficiales, con un porcentaje de unos y de otros, y el área con potencialidad agrícola está toda bajo agricultura, 100% bajo riego. Utiliza diferentes sistemas de riego, como ustedes podrán ver. Hay riegos presurizados con pivot central, de los cuales hay dos tipos, unos que son pivot central fijos y otros son móviles, que totalizan un área total de riego de 443 hectáreas. Y después hay un riego por superficie en un área importante, unas 320 hectáreas, de los cuales hay 40 hectáreas con método de riego por inundación, que se destinan para el cultivo de arroz, y el resto, unas 280 hectáreas, con riego por superficie del tipo de fajas paralelas, que se destina al cultivo de maíz y de soja con diferentes fechas de siembra. Se definió que las áreas que no eran posible cubrirlas por círculo de pivot, por la geometría de los círculos, se cubrían por riego por superficie, y es eso lo que establece la combinación de un área con círculos de pivot, y entre medio o en las áreas que no entran los círculos, hacemos el riego por superficie, con una sistematización del terreno muy afinada, pero desde el punto de vista agrícola los resultados, haciendo bien el riego por superficie, son equivalentes. El sistema de riego, como todo sistema, se compone de una fuente de agua que es una represa sobre el arroyo del Sauce. Esa agua se utiliza una parte por desnivel, o sea, sale por gravedad de la represa con una compuerta y riega un área interesante, que tanto riega área de fajas como de pivot. Desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, el cultivo de maíz este año, ya sea en el que está por fajas paralelas como por pivot central, con un material de alto potencial y un manejo del cultivo de alto rendimiento, en el periodo crítico que todos sabemos que va desde antes de la emisión de panojas hasta el grano lechoso, hubo que regarlo en forma continua. Yo estimo que ese maíz que hoy está con un rendimiento del entorno de los 10.000 kilos de grano seco, yo me imagino que si no lo hubiéramos regado, como se tuvo que regar en floración, no sé, daría 1.000, 1.500 kilos, siendo optimista, o no sé qué hubiera pasado. La empresa tiene como estrategia manejar maíz convencional o que no sea RR, mientras tanto se hagan manejables las situaciones de malezas, como es el caso que se observa en el campo. O sea, las malezas que se ven vinieron después de que estaba hecha la producción y se manejaron con herbicidas convencionales, y maneja como perspectiva a futuro que cuando el manejo convencional de herbicidas no permita controlar las malezas y haya competencia en los rendimientos, sí entran en la fase del maíz resistente al Roundup, al glifosato, cosa que hasta el momento no lo hemos hecho. En la soja sí es todo material resistente. La inversión que hay que hacer en equipo de riego de pivot es una inversión importante por hectárea, pero muy por debajo con respecto a la que había que hacer hace unos años atrás, cuando una hectárea de campo valía $500. Hoy invertir 1.500 o 2.000 dólares por hectárea en un equipo de presurizado, en una hectárea que vale 4 o 5.000 dólares, cambiaron los números. Independientemente de esas consideraciones económicas, yo entiendo que con producción agrícola obtenida bajo condiciones de riego, tanto en productividad, o sea que son los kilos por hectárea que sacamos todos los años, y en estabilidad entre años, todas esas inversiones sin lugar a dudas se recuperan en diferentes plazos de acuerdo al nivel de inversión, lo mismo que las inversiones que hay que hacer para regar por superficie, o en la conjunción que vieron en el establecimiento, que hay infraestructura de riego, sean canales, depósitos, diferentes estructuras realizadas para regar por superficie, que las acoplamos al sistema de pivot, y lo cual implica ahorro en términos de energía importantes, y en términos de inversión reducirlo sustancialmente, porque no estamos enterrando en cables o en cañería 1 o 2 pivots más por cada pivot que tenemos. La captación de agua de escurrimiento superficial es una necesidad que tiene el Uruguay, que veo que se ha venido desarrollando de la mano del arroz. Sabemos todos que de todo lo que escurre en el Uruguay, solo se capta menos del 5% de esa agua. Hay lugares muy buenos para poder hacer represas, estamos explorando
zonas muy interesantes como la cuenca de San Salvador y muchas otras cuencas que tenemos estudiadas acá en el noroeste y centro del país y en el este también. El cambio climático que estamos viviendo y todos lo sentimos apunta a que las precipitaciones en esta zona van a ser en términos de lámina anual mayores, pero con mayor desuniformidad en su régimen de pluviometría, lo cual fortalece aún más la necesidad de hacer fuentes de agua para captar esa agua y utilizarla en la agricultura. El departamento de Salto y Artigas existen a pesar de que se han explotado grandes extensiones ya bajo riego, capaz de llegar sin duda a unas 80.000 hectáreas totales de riego en el caso del arroz, lo que llevado a cultivos del tipo soja o maíz del que estamos tratando, donde una hectárea de arroz permite capaz el riego de 3 hectáreas, estaríamos triplicando ese potencial. Bueno, el mejor aprovechamiento de las cuencas, que tendríamos que pensar en salir de los alambrados o de los padrones, que nuestra cabeza no se limite a lo que es donde termina el padrón, sino a manejar la cuenca de un arroyo o de una cañada en su totalidad, desde las divisorias de agua hasta su terminación. Eso seguramente va a traer aparejado problemas a solucionar con los vecinos, servidumbre de apoyo de la propia represa como de apoyo del lago, para obtener así las mejores obras. Luego la conducción de esa agua también va a ir a regar a terceros vecinos. Eso traía un aprovechamiento en obras mucho más eficientes, de menor costo. Estaríamos ahorrando energía que nos permitiría regar áreas de vecinos más abajo sin costo energético. El común de la represa del Uruguay se han desarrollado dentro de los predios, lo que ha traído una relación metro cúbico de tierra, metro cúbico de agua de 20:1, o sea que por cada metro de tierra que se mueve se junta 20. Y acá tenemos en la zona y en el resto del país, en muchos lugares, ejemplos de represas que pueden, con el mismo metro cúbico, o sea con la misma plata invertida, puede juntar 50, 60, hasta 100 metros cúbicos de agua. Eso estaríamos abaratando por situación, por saber elegir un lugar, 5:1 a veces el costo de la represa. El año pasado, en Semana Santa, el ministro, junto a algunos productores de acá de la zona norte, nos invitaron a visitar un predio donde se podían apreciar cultivos de maíz, soja y arroz, todos bajo riego. Algunos, como el caso del arroz, tradicionalmente por riego por desnivel. En el caso de alguna soja, en riego por fajas. Y también riego por pivot. La verdad que, bueno, nosotros en Villa Trigo tenemos tipos pivot desde el año 96. Hemos ido desarrollando la cultura del riego, pero de esa visita lo que más nos impactó fue la cabeza de agua que obviamente tiene básicamente el productor arrocero por el manejo del agua que tiene y la importancia que tiene para su cultivo. Eso también coincidía con una visita que habíamos hecho en el mes de enero aquí a La Magdalena y a otro establecimiento en Artigas, Marcelo Gadret, que bueno, ellos adaptaron sistemas de almacenamiento y transporte de agua a arroceros a incorporar campos que hasta ese momento eran en ganadería, más de lomadas, para cultivos como la soja o el maíz, con excelentes resultados. El tema riego, el Grupo Erro lo viene manejando hace más de 10 años, pero hace un año atrás que dijimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a potenciar esto, a ponerle el agua arriba a las chacras para no tener que estar en esa curva sigmoide y permanentemente mirando para arriba para ver si los cultivos dan o no dan? Fue así que empezamos a manejar una idea de empezar a mirar la cuenca
del San Salvador, que es donde básicamente estamos parados, en vez de empezar a mirar la chacra individual. Nos dimos cuenta que el agricultor de acá del norte no planta sin primero tener agua. Y eso es un clic que para nosotros realmente nos pone un mojón de decir, bueno, pongámonos la cabeza del agua. O sea, el agricultor no tiene la cabeza del agua. Y permanentemente lo dicen y es como un denominador. Nosotros no concebimos plantar si primero no tenemos el agua. Y la verdad que estando nosotros en una zona donde el valor de la tierra es muy grande y a su vez los predios no son tan grandes, el concepto de la represa multipredial lo vimos como una oportunidad para poder almacenar agua en campos o lugares que por ahí tienen un valor diferente a lo que es netamente agrícola. Hoy los valores obviamente han cambiado mucho de la tierra, tanto sea en valor de compra o en valor de renta, entonces hay que tratar de maximizar los recursos. Y el riego potencia y sobre todo da estabilidad y a su vez trae otras oportunidades comerciales como puede ser el desarrollo de semilleros, etcétera, que dan más valor agregado a la producción. Nos fuimos con esa idea. Y ya el otro día hicimos una recorrida por la zona de San Salvador, 20 kilómetros arriba de donde tenemos nuestro establecimiento, mirando diferentes lugares de campos que no fueran agrícolas, por ejemplo, que hay muy buenos campos que tienen piedra y se pudieran transformar en represas multiprediales de alguna manera para aportar a la idea del ministro, es decir, en esta zona a nuestro entender se podría desarrollar alguna cosa así. Con la idea que me había quedado o no se había quedado prendida, veo un sitio de blanqueales, de pajonales, de campo improductivo. Lo primero que hice fue llamar a un equipo técnico que es de acá de la zona del norte, que tiene mucha trayectoria en el tema riego, para que vieran si el ojo nuestro de ubicar la represa en ese lugar o una represa multipredial podía tener andamiento. Y la verdad que a primera vista les encantó el lugar. La construcción de esa represa viabilizaba un montón de lo que dije al principio, o sea, viabilizaba un montón de predios que por sí solos no serían posibles de regar. Y bueno, estamos en esa fase de impulsar la construcción de esa represa, de ir para adelante. Hicimos el análisis de toda la cuenca, el resto de las represas que surgen en la interna de la cuenca de San Salvador potenciarían lo que el ministro dijo, es generar bancos de agua en las nacientes de la cuenca, de forma de tener un reservorio que aguas abajo después no sea limitante la falta de agua y simplemente se pueda abrir una compuerta como para regular el envío del agua a los que estén involucrados en el riego. Y hoy tenemos el proyecto en marcha. Esperemos que se concrete, creo que no está lejos de concretarse. Creemos que va a ser algo de alto impacto. Estamos hablando de una represa multipredial que ocupa 4 o 5 empresas, predios de 4 o 5 empresas, que tiene un lago de 140 hectáreas en una cota, que puede ser, y tiene unas 1.500, 1.600 hectáreas de área para riego por pivot. Hay mucho interés por parte de los involucrados en poder, o sea, estamos todos convencidos, y en nuestro caso ya lo dije, es decir, tenemos ya una historia de riego. Esta sería, bueno, una experiencia ya más múltiple porque estamos abriendo más las cabezas, compartiendo tierras o inversiones en una represa, y a su vez en algún caso hasta vamos a compartir el diseño de algún pivot, porque por el tamaño de los campos se puede dar que un círculo esté la mitad bajo el campo de uno y bajo el campo del otro, o sea que se va plasmando una idea de que sin que cada uno pierda la propiedad de su predio, sí tengamos elementos que nos mejoren la productividad
y obviamente que para hacer una agricultura más sustentable, con alta producción, donde vemos ventajas, por ejemplo, hablando de la ley de suelo, es decir, si tenemos cultivos con mayor rendimiento, tenemos mayor incorporación de rastrojos, entonces podemos hablar de una agricultura continua mucho más sustentable que la que podemos tener en secano. Lo que creemos es que de concretarse esa represa multipredial, el impacto que va a generar la interna de cada productor, el impacto que va a generar en la productividad del campo, si a su vez lo conectamos con todo lo que estamos trabajando del plan de uso y manejo del suelo, en el cual es muy importante la productividad de cada cultivo, es de interés para todo el sistema, para el sistema agrícola, pero ni que hablar para el impacto que tienen para el productor en su chacra, dentro de su predio y fuera de su predio. O sea, hoy los alambrados nos separan las cabezas en cuanto a limitar los padrones, pero hay que con la cabeza pensar por fuera del alambrado. O sea, el alambrado es un límite de la propiedad, pero no puede ser un límite de la mente. Nuestro objetivo es estar en el verano 2013-2014 regando desde una multipredial